Dos, tres, grabando. Ok, muy buenas noches, doctor, muy buenas noches, compañeros. El día de hoy es nuestro último día eh, que vamos a dar esta exposición de trabajo final, donde nosotros hemos tocado, en este caso número 3, la crisis del sistema penitenciario peruano desde la filosofía de Francisco Miro Quesada, ¿no? Durante esta exposición lo vamos a hacer de cuatro compañeros y a continuación voy a dar a continuación a los integrantes, ahí están los cuatro integrantes que hemos hecho posible este trabajo. Adelante la siguiente. Aquí voy a dar un resumen, ¿no? Aquí en este presente trabajo, aquí en el análisis, se examina acá, ¿no? La crisis del sistema penitenciario peruano. Aquí nosotros vamos a ver desde una perspectiva más filosófica, ¿no? Pero relacionado al pensamiento de Francisco Miro Quesada, ¿no? Aquí específicamente vamos a ver como vamos a tratar con más énfasis, ¿no? En el tema del derecho justo, ¿no? Aquí la investigación se centra más ese problema, ¿no? Que se ha planteado ese ahícamiento carcelatorio, ¿no? Que afecta, ¿no? A una 131% de la capacidad instalada, ¿no? Es abrumador, ¿no? Donde acá genera ya las condiciones inhumanas y que también se vulneran, ¿no? Los derechos fundamentales. Aquí vamos a ver caso práctico, marco teórico y propuesta central. A continuación, ya mi compañera va a dar un resumen de la contextualización. Adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En primer lugar, vamos a contextualizar acerca del caso que estamos tratando. En este caso, estamos abordando el sistema penitenciario peruano desde la filosofía del derecho aplicada del autor Francisco Miro Quesada, ¿no? Aplicando su teoría del derecho justo a ese sistema penitenciario, ¿no? Viendo la problemática de que hay un excedente de presos y por lo tanto no tenemos cubierto, en cierto modo, eh, el sistema penitenciario para esta cantidad, ¿no? Bueno, ante ello vamos a hacer un análisis desde el punto de vista filosófico del derecho y vamos a implementar ciertas propuestas de solución, conclusiones y recomendaciones. Para empezar, vemos que hay un hacinamiento crítico. Actualmente las cárceles albergan un aproximado de 56.000 reclusos, es decir, han excedido la capacidad que se tiene, ¿no? Como lo explicaba el compañero Luis, se ha alcanzado hasta un 131% de sobrepoblación. Y bueno, esto conlleva que hayan condiciones inhumanas para los internos, ¿no? Por lo tanto, hay espacios reducidos para cubrir sus necesidades básicas, inclusive para el descanso, para la higiene, el acceso de repente a espacios cómodos, ¿no? A la luz natural y bueno, incluso la alimentación, ¿no? Podemos explicar este problema por fallas estructurales que de repente se están generando en nuestro país, ¿no? En el 2025 ya se han registrado 3 fugas en lo que va del 2025 en estos 5 meses, ¿no? Bueno, ya estamos ya para mitad de año, ¿no? Y esto evidencia el fallo que se está teniendo en este problema, ¿no? Estamos con deficiencias en el tema de seguridad y también en lo que lleva a pensar en la gestión penitenciaria, ¿no? Por lo tanto, no se están cumpliendo los derechos constitucionales de este sector de la población, ¿no? El Tribunal Constitucional ante ello ha establecido un ultimátum hasta este año para erradicar este hacinamiento crítico, ¿no? Lo cual está persistiendo, ¿no? A continuación le voy a dar el paso a mi compañero, que nos va a explicar desde un punto de vista filosófico e histórico cómo ha ido evolucionando la filosofía del derecho en el Perú al respecto. Muchas gracias, compañera, por el pase. Aquí vamos a ver, o vamos a analizar, como decía la compañera, de la filosofía del derecho en el Perú, así un breve resumen, ¿no? ¿Dónde ha sido el antes del siglo XX, ¿no? Y también vamos a tocar durante el siglo XX y después del siglo XX, ¿no? Aquí en este análisis vamos a ofrecer un panorama estructurado, ¿no? De la evolución de la filosofía del derecho, ¿no? Aquí en el Perú. Aquí vamos a intentar no explicar una explicación clara, ¿no? Que dónde se abordan
las corrientes de pensamiento, ¿no? Más influyentes, ¿no? Y las transformaciones claves, ¿no? Que han moldeado de alguna forma la comprensión y la aplicación del derecho en nuestro país, ¿no? Y lo hemos tocado, como hace un momento dice, en tres periodos fundamentales. La primera era que era antes del siglo XX, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que en ese momento, en ese tiempo, el pensamiento jurídico aquí en el Perú estaba profundamente arraigado, ¿no? Con la tradición española, ¿no? Ahí sentando las bases sobre las cuales se construía el futuro del debate filosófico, ¿no? Aquí predominaba el derecho colonial español, como lo digo, ¿no? Una influencia y un naturalismo tradicional de la raíz tomista, ¿no? La ausencia de la reflexión filosófica jurídica, ¿no? El sistema jurídico impuesto sin contracción a la realidad nacional, ¿no? Aquí, antes del siglo XX, estaba el derecho, era concebido, ¿no? Como un sistema estático, ¿no? Desconectado de las necesidades sociales, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí es durante el siglo XX, aquí, como vemos ya, aquí emergen ya los pensadores, ¿no? Peruanos, ¿no? Como José Carlos Mariático, ¿no? Y Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Aquí podemos ver que también se influenciaba mucho por el positivismo jurídico europeo, ¿no? Tratamos nosotros de traer, ¿no? Todas las filosofías, ¿no? Lo bueno, ¿no? En este momento, ¿no? Para nosotros entablar acá una base, ¿no? De filosofía, moldeándonos el espejo europeo, ¿no? Aquí también ya apareció, ¿no? Augusto Salazar Bondi, ¿no? Y aquí él hablaba mucho de la filosofía de la liberación, ¿no? De las personas, ¿no? Aquí hubo un cuestionamiento de la denominación cultura, ¿no? Y búsqueda de una filosofía auténtica peruana, ¿no? Aquí también podríamos hablar, ¿no? Un poquito, ¿no? Sobre se habló también de la constitución de los códigos, ¿no? La redacción de las primeras constituciones del código peruano, ¿no? Que fue un escenario práctico donde estas ideas se plasmaron buscando crear un orden jurídico establecido, ¿no? Por una joven república que era en ese momento. Ahora, después del siglo XX, aquí podemos consolidar ya el pensamiento, ¿no? Aquí ya vemos, ¿no? El tema de la maduración de la obra de Francisco Miro Quesada, ¿no? Aquí habló de la integración de corrientes contemporáneas, la búsqueda de soluciones jurídicas acordes a la realidad que nosotros vivíamos aquí en nuestro Perú, ¿no? También desarrollaba una filosofía del derecho con una identidad nacional. Aquí insistió que en el derecho no es un sistema neutro, sino que está profundamente ligado a la cultura, la historia y las tradiciones. También fue muy crítico en la importancia, ¿no? De los modelos jurídicos europeos, ¿no? Aquí afirmando que en el derecho latinoamericano debería tener una realidad histórica, cultural y compleja y no estar copiando, ¿no? Como le hice hace un momento, ¿no? Al inicio, ¿no? Mirando moldes europeos cuando nuestra realidad era otra. Eso es un resumen que acabo de dar, compañeros. A continuación, mi compañero. Muchas gracias. Buenas. En base a la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada, en un marco para la justicia, Francisco Miro Quesada Cantuриas fue un pensador que desarrolló una influyente teoría del derecho, la cual se fundamentó en la racionalidad crítica, podríamos decirle, y la búsqueda de principios universales que puede aplicarse a nuestra realidad. Su trabajo estuvo influenciado por figuras como Karl Popper, la ética kaitiana también y la filosofía analítica contemporánea. La piedra angular de su pensamiento es la teoría del derecho justo. Para Miro Quesada, un derecho justo es aquel que no es arbitrario, se dice, es decir, que se basa en principios racionales y está orientado fundamentalmente a salvaguardar la dignidad de la persona humana. Esta teoría se sustenta particularmente, tiene cuatro principios claves en general, que es el principio de no arbitrariedad, principio de racionalidad, principio de humanización y principio de simetría. Eh, Yendo directamente a uno de estos puntos claves, el principio de no arbitrariedad significa que cualquier decisión o norma legal debe tener un fundamento objetivo, que se rechazan las decisiones que provienen de caprichos o intereses particulares. En el principio de racionalidad, implica que el sistema jurídico debe ser lógicamente coherente, las normas deben estar argumentadas y sustentadas para utilizar la crítica racional en un método para su validación, ¿no? El principio de humanización, este principio es muy importante ya que subraya que el derecho debe estar orientado hacia la dignidad de la persona humana,
debe reconocer y proteger los derechos fundamentales. El principio de simetría, que establece la igualdad de trato ante situaciones similares. Es decir, esto busca un equilibrio justo entre derechos y deberes y exige que las medidas sean jurídicas en ese caso, ¿no? En proporciones. En la práctica, Miro Quesada concebía que el derecho justo debe ser una herramienta para resolver conflictos mediante criterios racionales, promover la justicia social y adaptarse a las necesidades sociales concretas y mantener siempre la coherencia con principios éticos universales. Esto es una visión del derecho como un instrumento dinámico y la ética del servicio de la sociedad. Ese es particularmente lo que entendemos de la teoría de Miro Quesada, ¿no? Jurídica. Le doy paso a mi compañero. Bien, ya hemos entendido un poco acerca de la teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada y su importancia. eh, y bueno, ahora vamos a ver la aplicación del derecho justo al sistema penitenciario peruano, ¿no? Que ya hemos visto cómo es la realidad de nuestro sistema. Primero, vamos a partir desde el análisis desde el principio de la no arbitrariedad. Vemos que actualmente el sistema penitenciario opera de una manera arbitraria, dado que mantiene condiciones inhumanas, sin una justificación racional, o bueno, tal vez hay una mala gestión, ¿no? De parte de nuestras autoridades para poder solventar estas necesidades, en este caso de este sector de la población, ¿no? Que no dejan de tener en cierto modo derechos a pesar de estar cumpliendo una condena. Y bueno, otro, otro aspecto de la realidad es que ahora se aplican medidas privativas de la libertad que en cierto modo son desproporcionadas y también se carecen de criterios objetivos para la gestión penitenciaria, ¿no? Es necesario aplicar el siguiente principio ante esto. Un sistema penitenciario justo debe fundamentar sus decisiones. Esto es esencial porque eh, debe de promover la reinserción social. El preso no debe salir nuevamente a delinquir, sino que debe de reinventarse socialmente, de construirse. Y bueno, no solamente es seguir por seguir un sistema, ¿no? Debería de pensarse, detenerse un momento y ver la forma de reinsertar nuevamente a la persona en la sociedad, ¿no? Para que no siga delinquiendo. Y bueno, un ejemplo que podemos ver de este caso aplicado a la realidad, de esta arbitrariedad, es cuando se ejecuta al monstruo de Hermendaris, ¿no? Injustamente. Este caso conmocionó al país, ¿no? Si bien desde allí se tiene más en consideración lo que eh, es la justicia, la defensa de la persona y también no juzgar a la persona por su apariencia o de repente por su condición socioeconómica o por su etnia, su cultura. eh, Esto nos ayuda, ¿no? En cierto modo a mejorar como eh, juristas, ¿no? Bueno, otro aspecto que podemos ver es el análisis desde el principio de humanización. Actualmente existen múltiples vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? En el sistema penitenciario, por ejemplo, vemos, incluso en el mismo sistema de justicia, vemos que hay condiciones que atentan contra la dignidad humana, ¿no? Tenerlos hacinados a muchas personas dentro de una misma habitación, por ejemplo, eh, es una clara vulneración a su dignidad, ¿no? Y también limitarlos excesivamente sus derechos fundamentales y no hay, como les decíamos, ¿no? Programas efectivos que fomenten la reinserción social de estas personas. El imperativo humanizador que defiende Miro Quesada es que el sistema debe reconocer que la privación de la libertad no implica la pérdida de la persona, ¿no? De la dignidad de la persona, ni de todos sus derechos fundamentales, ¿no? No debemos olvidar eso, a pesar de que ellos hayan cometido ciertos errores, también debemos como sociedad asumir ese rol, ¿no? Bueno, un ejemplo que no se aplica al caso penitenciario, pero que sí se puede ver en nuestro sistema de justicia, es el caso de Camila, ¿no? Una niña que fue abusada y perseguida, ¿no? Por el tema del aborto, ¿no? Ahí se puede ver la carencia de nuestro sistema jurídico para poder resolver ciertos problemas que tienen que ver con la dignidad humana y también el reconocimiento de los derechos fundamentales, ¿no? Como en este caso, el derecho a la vida de esta niña, ¿no? Bueno, por último, el análisis desde el principio de simetría.
vemos que hay diversas desigualdades que existen en nuestro sistema penitenciario, ¿no? Aquí se trata diferente a los presos según su condición socioeconómica, inclusive hay cierta simetría entre la gravedad del delito y las condiciones de reclusión. Hay una desproporción entre la sanción y las posibilidades de rehabilitación. Como les digo, tenemos aquí una falla, ¿no? No se está rehabilitando realmente al presidiario, ¿no? Necesitamos un equilibrio, establecer criterios proporcionados que garanticen la igualdad de trato entre los diferentes presos que vemos aquí y para reinsertarlos laboral y socialmente, ¿no? Bueno, acá tenemos el caso de el líder de los pulpos, ¿no? Que ha salido en libertad y bueno, en condiciones que suelen, bueno, que actualmente son eh, sospechosas, ¿no? Y bueno, eso de momento, a continuación le doy el paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, tenemos la propuesta de solución de todos los principios antes mencionados, como la reforma del sistema de justicia penal, la reforma legislativa, pues su objetivo es crear un marco normativo coherente con los principios del derecho justo y tiene medidas específicas, reforma del Código de Ejecución Penal, incorporando principios de racionalidad y humanización. También tenemos el establecimiento de estándares mínimos de habitabilidad penitenciaria, creación de mecanismos de control judicial efectivo. También tenemos la transformación infra- infraestructural. El principio rector, la infraestructura debe facilitar la resolución de no solo el castigo. Acciones propuestas, construcción de establecimientos penitenciarios con capacidad adecuada, diseño arquitectónico que promueve la dignidad humana, implementación de espacios para programas de rehabilitación. Continuando, también tenemos más propuestas de solución. Tenemos la reforma del sistema de justicia penal, que se fundamenta en aplicar criterios racionales en la imposición de penas privativas de la libertad. Asimismo, tenemos sus estrategias. Tenemos como la promoción de penas alternativas para delitos menores, implementación efectiva de la prisión preventiva excepcional y el desarrollo de la justicia restaurativa. Tenemos programas de reinserción social, base la filosofía de las antes mencionadas. El ser humano tiene capacidad de transformación y derecho a una segunda oportunidad, los cuales tiene como componentes programas educativos integrales, capacitación laboral acorde al mercado de trabajo, apoyo psicológico y social y programas de preparación para la libertad. Y por último, tenemos el fortalecimiento institucional, lo cual el objetivo es crear instituciones capaces de aplicar los principios del derecho justo, y de lo cual tiene medidas profesionalización del personal penitenciario, implementación del sistema de gestión basados en evidencia y, por último, establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas. Para concluir con toda la exposición, tenemos unas breves conclusiones sobre la crisis penitenciaria. La crisis del sistema penitenciario peruano no es solo un problema administrativo o presupuestario, sino una manifestación de la ausencia de los principios filosóficos jurídicos coherentes en su diseño y funcionamiento. Como punto 2, también tenemos sobre la aplicabilidad de la teoría de Miro Quesada. La teoría del derecho justo de Francisco Miro Quesada ofrece un marco conceptual sólido para abordar integralmente la crisis penitenciaria, proporcionando principios orientadores para la reforma del sistema. Como tercer punto, tenemos sobre la necesidad de transformación. La superación de la crisis requiere una transformación radical que va más allá de las medidas parciales, incorporando una visión filosófica jurídica coherente con los principios del Estado constitucional de derecho. Concluyendo con las recomendaciones a corto plazo, la declaratoria de emergencia humanitaria del sistema penitenciario. También tenemos la implementación inmediata de medidas para reducir el hacinamiento. Mejoramiento urgente de las condiciones básicas de habitabilidad. También tenemos a mediano plazo la reforma integral del Código de Ejecución Penal, construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias y desarrollo de programas de reinserción social efectivas. Y por último, para concluir, a largo plazo, transformación cultural del sistema de justicia penal, consolidación de una política criminológica basada en evidencia y por último, establecimiento de un sistema penitenciario modelo en América Latina. Bueno, eso fue todo para concluir la exposición y bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Muchas Much- gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros, por este término, ¿no? de la exposición, por este término prácticamente de las clases, por esta término, ¿no? de grupal que estamos haciendo mediante este curso de Filosofía del Derecho. Muchas gracias, doctor, por las enseñanzas. Muchas gracias por estar continuamente, ¿no? dándonos las pautas en el WhatsApp, ¿no? por medio del delegado, ¿no? Y nada más que decir que seguimos nosotros estudiando, ¿no? Y para adelante, que el espíritu no se canse. Muchas gracias con todos.